Bueno, en este episodio vamos a hablar de las crisis que han ocurrido en los últimos años, de las crisis financieras, de las recesiones, y vamos a entender por qué la gran mayoría de estas crisis no son en realidad una culpa del capitalismo, sino que son causadas por el gobierno, por la manera en que el gobierno o el Banco Central interfieren con el capitalismo. Y para empezar, lo primero que hay que entender es cómo funciona el capitalismo, es decir, para entender este ciclo económico, este ciclo de auges y colapsos, lo primero que hay que entender es cómo funcionan las tasas de interés en un mercado verdaderamente libre. Lo primero es que tenemos bancos y también tenemos personas que ponen su dinero en el banco y también lo sacan de él. Hace mucho tiempo, si querías mantener tu dinero seguro, lo ponías en el banco, al que le pagabas una especie de tarifa de almacenamiento por mantener tu dinero seguro. Eso era en la antigüedad. Sin embargo, pronto los bancos se dieron cuenta de que podían usar el dinero que tenían almacenado para prestarlo a otras personas. Esto ya se conoce como banca de reserva fraccionaria. Para poder hacer un préstamo, el banco necesitaba ahorros. Sin ahorros no habían préstamos. El banco sabía que si quería alentar a la gente a ahorrar dinero en su banco, tenían que pagar a los ahorradores un pequeño porcentaje llamado interés por el derecho a usar su dinero. Es decir, los bancos atraían ahorradores con los intereses y ellos necesitaban esos ahorradores para hacer préstamos. El banco luego cobraba a los prestatarios una tasa de interés mayor, es decir, a las personas que se endeudaban les cobraba una tasa de interés mayor de la que le pagaban a los ahorradores. Otra forma de mirar el dinero y a las tasas de interés es pensar en el dinero como cualquier otro bien que compraría o vendería en cualquier supermercado, como por ejemplo las fresas, y pensar en las tasas de interés como el precio de ese bien. Cuando quieres fresas, por ejemplo, tienes que pagar por ellas. Si hay más fresas, el precio es más bajo, y si hay menos fresas, el precio de las fresas es más alto. Es economía básica, oferta y demanda. Así que si piensas en el dinero como fresas, necesitas pagar una tasa de interés para recibirlo. Si quieres dinero, tienes que pagar la tasa de interés. Si hay más dinero disponible, el precio del dinero o la tasa de interés baja. Si hay menos dinero disponible, el precio del dinero o la tasa de interés sube. Las tasas de interés están establecidas entonces por la oferta y la demanda de dinero. Por lo tanto, tenemos tres grupos y todos trabajan juntos armoniosamente: los bancos, los prestatarios y los ahorradores. Esos tres grupos determinan en últimas la oferta y la demanda de dinero. Entonces, por ejemplo, cuando el dinero comienza a abandonar el banco, las tasas de interés comienzan a subir, es decir, cuando la gente deja de ahorrar su dinero, las tasas de interés comienzan a subir y suben por una buena razón, para alentar más ahorros, para atraer más dinero. Porque obviamente cuando las tasas de interés son más altas, los ahorradores están más tentados a poner su dinero de vuelta en el banco. Y el banco necesita esto para poder hacer préstamos. Mientras el ahorrador continúa ahorrando más dinero, lo que esto le está diciendo al mercado es que planea gastar su dinero más tarde, en el futuro. No tiene intención de gastarlo ahora, prefiere ahorrarlo en este momento y tal vez gastarlo en el futuro. Ahora, eventualmente, a medida que más dinero ingresa al banco, es decir, a medida que más personas ahorran su dinero, las tasas de interés comienzan a bajar. Y como las tasas de interés comienzan a caer, tiene más sentido para aquellos prestatarios y productores obtener préstamos para proyectos a largo plazo, porque una pequeña disminución en las tasas de interés puede ahorrarle a una compañía o a una persona mucho dinero. Todo este mecanismo funciona perfectamente, no solo porque las bóvedas bancarias están llenas de efectivo para prestar, sino porque el ahorrador y consumidor le han dicho al mercado que están aplazando sus compras para una fecha en el futuro. Ahora, con el tiempo, a medida que las tasas de interés bajan, los ahorradores y consumidores bajan su tasa de ahorro, es decir, ya no tienen tanto incentivo para ahorrar tanto, y básicamente le dicen al mercado que están dispuestos a gastar su dinero ahora. Es decir, ya no lo quieren ahorrar más porque ya la tasa de interés es más baja, ya sí tienen incentivos para comenzar a consumir o a invertir o a gastar su dinero en lo que deseen. Ahora, todo este proceso que les acabo de decir es un sistema natural que no necesita interferencia externa, no se necesita un banco central que dirija esto, ni tampoco un gobierno. Así funciona un libre mercado, la oferta y la demanda, personas ahorrando o dejando de ahorrar dependiendo
de las tasas de interés y dependiendo de sus necesidades. Todo esto funciona a la perfección en un libre mercado, no se necesita interferencia de nadie. Y así funcionaba durante mucho tiempo, así funcionó, por ejemplo, Estados Unidos, una de las economías más libres del mundo en su momento. Así funcionan así funcionaban más que nada los países en la antigüedad, cuando no habían bancos centrales que prácticamente planificaban toda la economía. Ahora, ¿qué pasa cuando las tasas de interés no son establecidas por el libre mercado, sino que son establecidas por ejemplo, el Banco Central, un planificador central o el gobierno? ¿Qué sucede en ese caso? Ya sabemos qué sucede con las tasas de interés en una economía realmente libre. Ahora, ¿qué sucede cuando la economía no es del todo libre, como sucede en este momento? Prácticamente en todos los países hoy en día, todos los países tienen bancos centrales y los bancos centrales no permiten que el libre mercado haga lo suyo. A ellos no les gusta que el mercado determine las tasas de interés. Ellos siempre fijan la tasa de interés dependiendo de sus objetivos. Y por esto es que las economías se distorsionan tanto, por eso tenemos recesiones y todo eso, porque los bancos centrales artificialmente fijan una tasa de interés, sin importarles si hay ahorros o no hay ahorros, o el gusto de las personas por gastar su dinero ahora o en el futuro. Ahora pongamos un ejemplo, hablemos más concretamente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la Fed, en un intento de estimular la economía artificialmente, baja las tasas de interés? ¿Qué sucede en ese caso? Que ha ocurrido durante el último siglo muchas veces. Ha bajado, cada que la economía comienza a debilitarse, la Fed artificialmente baja las tasas de interés para estimular la economía. ¿Qué ha ocurrido en esas ocasiones? Bueno, para empezar, para bajar las tasas de interés, la Fed presta dinero a los bancos a muy bajo costo. Ahora, ¿de dónde viene este dinero que está llenando las bóvedas de los bancos? Bueno, los que saben cómo funciona un banco central ya saben la respuesta. La Fed simplemente lo crea de la nada. Y se acuerdan de lo que dije anteriormente. ¿Qué ocurre cuando las bóvedas de los bancos están llenas? Las tasas de interés bajan. Como hay mucho dinero en el banco, las tasas de interés bajan. El banco no tiene necesidad de subir las tasas de interés para atraer a ahorradores. La Fed artificialmente con esto logra bajar las tasas de interés. Ahora, ¿qué sucede cuando bajan las tasas de interés? ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacen las personas, los empresarios, los inversores, los consumidores? ¿Qué hacen todas estas personas cuando bajan las tasas de interés? Más que nada las empresas. ¿Qué piensan las empresas? Las empresas piensan que las personas han ahorrado dinero y eso es una señal para comenzar proyectos a largo plazo. ¿Y qué piensan los ahorradores y los consumidores? Piensan que como las tasas de interés son bajas, no hay razón para ahorrar y lo mejor es gastar el dinero ahora. Por lo tanto, como pueden ver, la Reserva Federal acaba de mandar un montón de falsas señales a la economía, acaba de causar un desajuste evidente, acaba de dañar la economía a largo plazo, acaba de distorsionarla. Estas tasas de interés artificialmente bajas no solo hicieron que las empresas iniciaran proyectos que de lo contrario no habrían podido haber comenzado, sino que también hicieron que nuevas empresas se crearan, empresas que de otra manera no hubieran recibido préstamos debido a su mayor riesgo. O si los hubieran recibido préstamos a tasas de interés tan altas que a lo mejor no hubieran sido rentables y no hubieran nacido en primer lugar. Es decir, esto distorsiona la economía en todo su conjunto. Ahora, el problema es que al principio se podría pensar que todo esto es algo bueno, ya que las empresas parece que están creciendo, muchas están comenzando, muchas empresas nuevas están comenzando, muchas nuevas personas están siendo contratadas, están entrando al mercado laboral y todo esto, este es el boom del ciclo económico, es un boom artificial por las bajas tasas de interés y es un boom que, como veremos más adelante, no es sostenible. Así que todas estas ventajas, si bien pueden ser ciertas, si bien puede parecer bueno que las empresas están creciendo, que la gente está siendo contratada y todo esto, simplemente todo esto es artificial. Este auge económico es un auge artificial y no es sostenible a largo plazo. Ahora vamos a ver por qué no es sostenible a largo plazo. Bueno, primero, ya que los consumidores no están retrasando sus compras, ¿cierto? Porque no están ahorrando debido a las bajas tasas de interés y están gastando su dinero ahora, las empresas y los consumidores están compitiendo por los mismos recursos limitados. Es posible que los recursos necesarios para completar estos proyectos
podrían no estar disponibles o estar en escasez, causando que los precios sean más altos. La empresa, por ejemplo, que está implementando un proyecto nuevo debido a estas bajas tasas de interés, entonces podría haber subestimado el costo del proyecto y es posible que ni siquiera pueda completarlo. Y cuando los proyectos no se pueden completar, la gente es despedida y posiblemente las empresas se quiebran o se reajustan. Lo segundo que ocurre con todo esto es que los recursos se desvían y hay un exceso de oferta. Como regla general, cierta industria se ve favorecida durante el auge artificial. Por ejemplo, las empresas tecnológicas durante la burbuja.com se vieron favorecidas. Lo mismo con los bienes raíces durante el auge artificial, que luego terminó siendo la burbuja inmobiliaria. Toda la industria de los bienes raíces se vio favorecida durante mucho tiempo. Hicieron mucho dinero, pero todo eso fue artificial, fue causado por bajas tasas de interés de la Reserva Federal y a la larga terminó colapsando, y todos ya sabemos la historia, la burbuja inmobiliaria. Entonces, durante estas burbujas, la burbuja tecnológica y la burbuja de los bienes raíces, muchas personas se pasan a estas industrias, cambian de profesión y todo esto causa un exceso de oferta en el campo de esta burbuja. Por ejemplo, un exceso de oferta de trabajadores en las empresas tecnológicas o en la industria de los bienes raíces. Muchas de estas personas trabajaban en otro campo, pero se sintieron atraídos por los salarios inflados causados por todo este auge artificial que comenzó con la bajada artificial de las tasas de interés. Y esto desvía estos recursos humanos de donde pueden ser realmente necesarios. Es decir, muchas personas que estaban haciendo trabajos realmente productivos, personas construyendo puentes, por ejemplo, ingenieros, doctores, personas que tenían profesiones productivas, se pasan a esta industria favorecida por el boom debido a que ya, como es una industria inflada, los perciben que van a recibir salarios más altos o van a obtener mayores ganancias. Entonces esto distorsiona la economía. Personas que trabajaban productivamente ahora trabajan en industrias no tan productivas que a largo plazo no serán sostenibles. Y como con todo, un exceso de oferta, en este caso un exceso de oferta de nuevos trabajadores, hará que los precios bajen, es decir, los salarios. Y además no hay suficientes trabajos para satisfacer la oferta y el desempleo, por lo tanto, se incrementa. En este punto ya no estamos en el auge, ya comenzamos a llegar al crack, al colapso. Ya se empieza las personas comienzan a comprender la realidad de que todo esto era artificial, de que no es sostenible, de que no hay una demanda real por estos productos, ya sean empresas tecnológicas, ya sean bienes raíces, ya sea bonos, lo que sea. En algún momento la Fed verá este auge en la economía y sentirá que necesita aumentar las tasas de interés para evitar que los precios suban sin control. Es decir, cuando bajaron las tasas de interés, los precios comenzaron a aumentar, la inflación comenzó a aumentar. En algún momento la Reserva Federal va a tener que subir las tasas de interés para combatir la inflación. Ahora, cuando las tasas de interés suban, piense simplemente en todas las cosas que van a suceder. En primer lugar, los consumidores, debido a estas nuevas tasas de interés más altas, para combatir la inflación, los consumidores ahora van a comenzar a ahorrar más dinero en lugar de gastarlo. Ya tienen un incentivo para ahorrar, van a ganar tasas de interés más altas. Y el problema con esto es que esas compañías que confiaron en el gasto durante la burbuja se van a ver perjudicadas. Esas compañías que confiaron en que las personas iban a continuar gastando dinero se van a ver perjudicadas porque ahora los consumidores, debido a las nuevas tasas de interés más altas, ya no van a tener van a tener ya incentivos no para gastar dinero sino para ahorrar. Del mismo modo, las empresas que confiaron en las bajas tasas de interés y que dependen de estos préstamos ahora tienen que pagar una tasa de interés más alta en préstamos nuevos. Además de esto, las personas que sacaron una hipoteca con una tasa de interés ajustable ahora van a tener que pagar más dinero cada mes para servir la deuda, y debido a esto van a tener que recortar el gasto en otras áreas. Como ya van a tener que pagar más en la hipoteca, ya no van a tener tanto dinero para gastar en otros sectores de la economía. Adicionalmente, durante la burbuja, nuevas empresas que estaban relacionadas pues con todo este auge en la industria, ya sea los bienes raíces o lo que sea, o la burbuja que se haya inflado, comenzaron a funcionar. Nuevas empresas nacieron debido a este auge artificial, empresas que no hubieran nacido, pero debido a este auge nacieron, y las empresas que ya existían se expandieron,
Pero el problema es que cuando la economía se desinfla, cuando las tasas de interés suben y la economía comienza a desinflarse, estas empresas, la mayoría de las cuales asumieron préstamos con bajas tasas de interés para despegar o para expandirse, ahora comienzan a percibir pérdidas, comienzan a perder dinero, los consumidores ya no están gastando, ya están ahorrando debido a las altas tasas de interés. Y fuera de eso ya tienen que pagar más tasas de interés tienen que pagar más interés por sus préstamos, así que estas empresas, ya sean nuevas o empresas viejas que comenzaron a expandirse, comienzan a sufrir pérdidas, ya no obtienen ganancias como obtenían durante el auge, sino que ya están obteniendo pérdidas. Empresas financiadas con deuda ahora van a la quiebra y los millones invertidos en estas empresas se pierden. Esta es la parte dolorosa del ciclo económico, la parte que los keynesianos quieren combatir con más estímulos, con más impresión de dinero, con tasas de interés aún más bajas. Y ahí está la parte más dolorosa de todo el auge, pero no es la causa fue el auge artificial, la causa no es el colapso, sino el auge artificial. Ahora imagine cómo se sentiría si su banco usara sus ahorros para financiar estos proyectos fallidos. Evidentemente los bancos ahora están en problemas, la hoja de balance de los bancos ahora tiene problemas, muchos de esos proyectos fracasaron, muchas inversiones fracasaron, lo que significa que no podrán pagar las deudas a los bancos. Los bancos ahora tienen muchos pasivos en su balance general, o muchos activos, activos que ellos creían que eran activos porque pensaban que iban a recibir el préstamo de vuelta más intereses, ahora se convirtieron en pasivos. Por lo tanto, ahora tienes a estos bancos en problemas por hacer estos préstamos malos, debido a que la gente está incumpliendo con sus hipotecas y las empresas ya no pueden pagar sus préstamos. Por lo tanto, como puede ver por todo lo que hemos hablado, este auge artificial no es sostenible. Así que cuando se manipulan las tasas de interés, cuando un banco central decide manipular artificialmente las tasas de interés, el colapso es inevitable. Lo hemos visto una y otra vez durante la Gran Depresión. En los 20 la Reserva Federal decidió bajar las tasas de interés, eso creó una burbuja en el mercado de valores y en 1929 la burbuja finalmente explotó. Pero el problema no fue en 1929, fue en 1920 cuando la Fed comenzó a bajar las tasas de interés. Ahí fue el problema, ese auge falso, ese auge artificial es el problema. Pasó lo mismo con la burbuja tecnológica de principios del siglo y pasó lo mismo con los bienes raíces. Siempre que el Banco Central decide manipular la economía, decide bajar artificialmente las tasas de interés, el colapso es inevitable. Así que finalmente una recesión aparece y la recesión se pinta como un mal que solo la Fed puede arreglar. Comienza a ver en todos los noticieros, en todos los periódicos que la Fed promete rescatarnos de la recesión, promete hacer algo, promete solucionar todos los problemas y la gente cree esto. La gente no tiene educación y no se da cuenta de que la Fed o el Banco Central del respectivo país fue la que nos metió en este problema en primer lugar. La Fed fue la responsable de la recesión en primer lugar. Lo que la gente no entiende es que una recesión es el libre mercado tratando de corregir las cosas, tratando de solucionar los problemas causados por la Reserva Federal, por el Banco Central, por el gobierno. El libre mercado trata de volver a balancear la economía, volverla a ser sostenible. Eso es lo que la gente no entiende en la actualidad. Y lo más triste es que la mayoría de los economistas no entienden esto, no entienden que una recesión es la economía tratando de curarse a sí misma, no entienden que el problema no es la recesión, el problema es el auge artificial que nos llevó a la recesión. Bueno, y en lugar de dejar que la economía se cure a sí misma, ¿qué hace la Fed para arreglar las cosas? ¿O qué hace el Banco Central del respectivo país? Hacen lo único que saben hacer, lo único que enseñan en las universidades a hacer a los economistas keynesianos, bajar las tasas de interés y tratar de estimular la economía. Ahora el resultado de esto es una nueva y una mayor burbuja. Estimular la economía fue lo que nos metió en problemas en primer lugar. Obviamente no se puede solucionar un problema creado con la deuda, con más deuda. Esto lo único que hace es inflar una burbuja aún mayor. El problema es que esto se siente bien a corto plazo. Esto es una especie de sedante para la economía. Muchas empresas zombies que deberían fracasar debido a este estímulo no fracasan, pero esto no soluciona el problema, esto solo lo aplaza.
Y no solo lo aplaza, sino que lo hace mucho más grande. Es decir, en lugar de lidiar con las consecuencias hoy, lo que hace esto es que se pospone las consecuencias para el futuro. Cuando la Fed establece las tasas de interés artificialmente bajas, la economía se convierte en una especie de drogadicto que está bajo el efecto de las drogas. Y cuando la Fed elimina las tasas de interés artificialmente bajas y se produce una recesión, la economía comienza a limpiarse a sí misma, como si un drogadicto dejara de tomar drogas y comenzara a desintoxicarse. Pero lo que está sucediendo en la actualidad es que en lugar de dejar que la economía se desintoxique, la Reserva Federal baja las tasas de interés de nuevo, que es el equivalente a darle más drogas a un drogadicto que está en un proceso de rehabilitación. Esto por supuesto no cura nada, esto no hace que la economía sea más fuerte, esto lo único que hace es prolongar el problema. La recesión simplemente es la economía limpiándose a sí misma, aunque es doloroso a corto plazo, tiene demasiados beneficios a largo plazo. Y todo esto que vimos en el episodio de hoy es la premisa del ciclo económico austriaco, desarrollado por economistas como Hayek y Mises. Hayek, por ejemplo, es el ganador del premio Nobel, lo ganó en 1974. Y entender esto es crítico para entender nuestra economía, es crítico para entender el capitalismo, es crítico para entender que las crisis actuales no son causadas por el capitalismo, sino por el gobierno y el Banco Central interfiriendo con el capitalismo.